Les recuerdo a todos que hoy a la noche subimos los Sume estos que arrancaron hoy a las 17 para aquellos que no pudieron participar. Estamos hablando de integral de comercio. Tuvimos ya la primera parte de la charla, donde hablamos de las generalidades a tener en cuenta a la hora de definir qué es un contrato de integral de comercio. Lo que vamos a charlar ahora un poco es cómo se produce qué tipo de siniestros son en general los que se atienden, cómo se produce el trabajo del liquidador y previamente a eso les voy a ir adelantando que les vamos a mandar por mail para la charla del 22, ¿sí? 3 o 4 casos para que ustedes puedan hacer la liquidación de siniestros de integral de comercio. Bien. Esos casos son optativos. El que lo quiera hacer lo hace, el que no, no, y lo vamos a corregir en la clase del 22. Recuerden que todas las tareas que aparecen como adicionales en plataforma son optativas. Las hace el que cree que le va a venir bien hacerlo. La recomendación nuestra es para todos, háganla. Bien, está bueno. Para Yamila, que creo que era la que hoy estábamos charlando con respecto al tema del desarrollo del informe, es importante empezar a hacer liquidaciones, ¿sí? Es la única manera de ir armando tu propio manual de estilo con respecto al informe de liquidación. Bien, entonces, de lo que vimos hasta acá, dudas o consultas que tengan. No me hagan creer que lo saben todo. ¿Tan clarito estuvimos? No, en serio. Pregunten cualquier cosa que les parezca pertinente con respecto al integral de comercio. Bien. Si todo hasta acá estuvo claro, continúo con la segunda parte. A ver, hablábamos de que había dos variables que definían bastante la capacidad de suscripción de la compañía de ese riesgo, como así la tasa que le van a aplicar. Esas dos variables tienen que ver con la actividad que el comercio desarrolla en sí mismo, que va a definir una tasa de riesgo para todas las ramas, y con la localidad o la ubicación de ese riesgo, que también va a definir una tasa que va a impactar en todas las ramas. ¿Esto qué quiere decir? Que el incendio edificio no tiene el mismo valor en Capital Federal que en Mar del Plata, que en un pueblo de La Pampa. Bien, misma circunstancia para el resto de las ramas. Bien, pero adicionalmente a esto, los lugares en los cuales hay altas tasas de siniestralidad, generalmente las pólizas de integral de comercio producto de la inspección previa que pueda llegar a hacer el productor o en algunos casos los departamentos de suscripción de las compañías, pueden llegar a tener dentro de las mismas pólizas cargas. ¿Sí? ¿Todos tienen en claro cuál es el concepto de carga dentro de un contrato de póliza? ¿Alguno que se sepa, que diga, yo digo que es una carga? Mariano, las cargas son las obligaciones que cada parte debe de cumplir. Bien, a ver, en seguros tenemos cargas y obligaciones. ¿Alguien sabe la diferencia entre una cosa y la otra dentro del contrato del seguro? Yo puedo definir lo que tenemos digamos, la parte legal. Dale. Digamos. Nosotros decimos que la carga es el imperativo del propio interés. O sea, que la carga es una condición puesta para cuidar el derecho que tiene el asegurado. O sea, si el asegurado quiere mantener su derecho y cuidarlo, tendría que cumplir con la carga. A diferencia de la obligación, que está hecha para un tercero, ese interés. O sea que si yo no cumplo con la obligación, estoy afectando al acreedor o a un tercero. Ujú.
Bien, y Más, te hago sí, una consulta, ¿eh? Ahora me pongo medio en abogado del diablo. ¿El pago sí, de prima es carga u obligación? es obligación, porque el contrato está armado sobre la base de dos obligaciones. Bien. La obligación de que tenemos como asegurado es el pago, y la obligación que tiene la compañía es el de responder. Y el, Entonces, la base del contrato son esas dos obligaciones. bien, y el bien objeto del seguro es carga, la protección del bien objeto del seguro. ¿Es carga o obligación? Es carga, Es carga. ¿Por qué? porque es la manera, si nosotros no cuidamos el bien asegurado, perdemos el derecho a ser indemnizados. Bien. Esto tiene que ver, esto que cuenta Yamila, tiene que ver con que es parte del espíritu del contrato de seguro. Bien. De la misma manera que hay una obligación contractual de pagar la prima, ¿sí? Porque es una obligación dentro del contrato, existe la carga de mantener el bien objeto de ese seguro en condiciones y alejado de los riesgos. Pero aparte de todo esto, existen cargas adicionales que la compañía le puede pedir al asegurado. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una carga adicional que se pueda solicitar? La carga tradicional es la de la denuncia en sí. La adicional, bueno, no se me ocurre en este momento un ejemplo concreto, pero bien podría ser la de salvamento, por ejemplo. Bien, para que no... A ver, Gabriel. Puede ser una carga, por ejemplo, que tenga que tener más matafuegos, por ejemplo. Exactamente. A ver, una de las cosas que los peritos tienen que verificar a la hora de tener siniestros de comercio, de consorcio, de un TRO, es ver qué cargas le agregó la compañía a esa póliza, si es que se la agregó. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas necesitan contar con el seguro, pero no están en condiciones de poder contar con él. A través de la herramienta de las cargas, lo que hacen las compañías es agregar a ese riesgo circunstancias que lo hagan más previsible. Por ejemplo, y mirá, para esta cantidad de metros cuadrados tenés que duplicar la cantidad de matafuegos. Para este playón en el cual vos tenés tanto material que es altamente inflamable, tenés que agregar una red de fogger para que, a lo sumo, en el caso de un incendio, se prendan los hidrantes y caiga agua. Bien, entonces, esa herramienta es una herramienta que se usa mucho en comercio. Algunas de esas cargas, ¿sí? Vienen, digamos, predefinidas para todos los comercios y otras son producto de la inspección. Es muy importante para el liquidador cuando analiza las coberturas, las sumas aseguradas y las medidas de la prestación, verificar que no haya cargas para ese riesgo en específico y si las hay, que el asegurado las haya cumplido para tener la cobertura plena. Porque aparte, las cargas en este sentido, generalmente las compañías las ponen en un plazo de tiempo. Esto quiere decir, tenés 90 días para agregar los matafuegos. O tenés 30 días para agregar los matafuegos. Bien, entonces, vamos a seguir hablando del tema integral de comercio. Tenemos. Perdón, ¿puedo decir otra diferencia que Sí, bueno, estoy sí, pensando? Otra consecuencia de, digamos, entre la diferencia de la carga y la obligación es que con un incumplimiento de la carga no cae el contrato. O sea, si claro. yo no hago el denuncia de siniestro, no cae el contrato. Ujú. En cambio, si yo no pago la póliza, puede traer como consecuencia la caída del contrato. Exacto. Eso es pregunta de múltiple choice, lo que acaba de decir Yamila. Bien, es una de las grandes diferencias entre carga y obligación. Ahora, si uno no cumplió la carga, ¿qué pasa con el siniestro? La póliza de seguro continúa, pero ¿qué pasa con el siniestro? Y si yo no cumplo con la carga, no protegí mi derecho, por ende, no tengo derecho a la indemnización si es que si tiene relación, porque también la carga tiene que tener relación con el siniestro, tiene que haber influenciado, digamos, las consecuencias del siniestro.
Muy bien, exactamente. O sea, la carga tiene afectación con respecto al siniestro, sí, en tanto y en cuanto se cumplan estas cuestiones que dice Yamila, que haya tenido que ver específicamente con la ocurrencia del siniestro y la parte que está afectada del bien, ¿sí? O que el incumplimiento de la carga haya generado. Ahora, si no tuvo que ver con la ocurrencia del siniestro en sí, puede desestimarse la aplicación de la carga. Ahora, la carga no va a generar nulidad en el contrato de seguro, lo que sí puede llegar a generar es que el siniestro no se pague o se pague en un porcentaje menor por incumplimiento de la carga. Bien, entonces, las pólizas integral de comercio son pólizas complicadas, multirama, ¿sí? Tenés todas las ramas adentro, tenés una medida de la prestación para cada una, en general hay pólizas de integral de comercio que llegan a tener las 3 medidas de la prestación. ¿Esto qué quiere decir? Que tenés a primer riesgo absoluto algunas medidas, algunas ramas, a primer riesgo relativo mercadería y a prorrata el resto. Entonces, tenés que liquidar individualmente cada una y después construir una liquidación total. ¿Sí? Entonces, es muy importante para estos casos que cuando hacemos la verificación del riesgo tengamos en cuenta qué ramas fueron afectadas y qué medida de la prestación tiene cada una. Bien. Otra cosa muy importante a tener en cuenta en comercio es las particularidades que tienen que ver, que en hogar no se da tanto, pero en comercio sí, con la existencia del contrato de seguro en función de las normativas vigentes. Esto quiere decir que uno va a ir a atender un siniestro y además de requerir la verificación del hecho, lo que va a constatar es que ese comercio esté en el marco de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que esté efectivamente habilitado y que cumpla con todas las normativas para ese tipo de comercio que exige el lugar donde está habilitado. Esto quiere decir cuántos metros tenés, si es necesario que tenga salida de emergencia o no, si se cumplimentó con todo eso, también va a ser algo que el liquidador va a verificar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que eso es importante? Y porque si no está encuadrado dentro de la ley para justamente dar la actividad que corresponde, es imposible que se le cubra desde la compañía lo que no está habilitado por ley. O sea, si por ejemplo tenés una carnicería y no tenés mínimamente azulejado todo lo que es lo referente al tratamiento de la carne, y evidentemente la compañía no va a cubrir por un riesgo de alimento, vamos a suponer. Bien, eso se vincula un poco con lo que veníamos hablando recién con Yamila. A ver, misma carnicería, demanda a la cobertura de RC de provisión de alimentos por una carne en mal estado. Y resulta que la carnicería no estaba habilitada porque no tenía la separación que exige en algunos municipios con respecto a lo que es depostación de comercialización. ¿Puede verse afectada la indemnización de RC en ese caso? Obviamente que sí. Porque si no estaba cumpliendo con la normativa, no tendría cobertura. Misma carnicería que no cumple con esa normativa, pero tiene un siniestro de incendio. ¿Qué nos pasa en ese caso? En ese caso, como charlábamos hace un ratito con Yamila, si bien es algo que se podría analizar con respecto a cuál es la conducta del asegurado ante el cumplimiento de las normativas, es un incendio. Si tiene suma asegurada, el siniestro está verificado, se va a atender como un incendio. En ese caso, el no cumplimiento de normativa no afectaría la gestión de siniestro de la póliza. En general, los comercios tienen 6 tipos de siniestro frecuentes, 2 leves, que son, ¿cuál sería el más común de todos y el leve general? Que es cristales. Es cobertura a primer riesgo absoluto,
generalmente muy infraasegurada, ¿sí? Que es algo que ahora el mercado está intentando subsanar, porque obviamente hoy por hoy una vidriera vale casi 1,5 millones de pesos, o sea que con una cobertura de 500.000, 600.000 estarías quedando muy abajo para poder resarcir el daño al asegurado. Y otro de los siniestros simples que tiene que ver con lo que sería el robo, pero sin ingresos, sino el robo que rompe vidriera, ¿sí? Que rompe el cristal y le roban de ahí. Esos dos siniestros son de mucha frecuencia, de alta tasa de siniestralidad hoy por hoy en el mercado. Son los más frecuentes que acontecen. Después hay otros 4 siniestros que son robo, en general, que se divide en dos. Tenés robo de dinero y robo de mercadería, ¿sí? Después tenés incendio, ¿sí? Que puede ser incendio contenido, incendio edificio. Y después tenés las RC, que funcionan tanto en un cartel que se puede caer lastimando a alguien que se puede caer por una vereda mal baldeada o el piso del salón mal baldeado y que genera, o por la distribución de alimentos. Ese son el tipo de siniestros que vamos a tener en general en un comercio. ¿Puede existir alguna póliza integral de comercio que cubra interrupción de explotación o pérdida de beneficio? En el historial de pólizas integral de comercio que tengo visto yo, no. Esas pólizas directamente se contratan a través de un terreno. Maximiliano, me estás preguntando acá, perdón. Eh, Consulta, ¿no sería lo mismo que, por ejemplo, una cobertura de un auto si choco y tiene alcohol en sangre no cubre? Pero si paso un semáforo en rojo, también está en falta, pero sí cubre. No, si pasás un semáforo en rojo y chocas, no tenés cobertura. El asegurado no puede reclamar y decir, el seguro lo tengo para cubrir ese error. Lo que pasa con respecto al semáforo en rojo, que hay que ver cómo te enganchan las cámaras. Si vos fragantemente pasaste en rojo, ¿sí? Eh, no tendrías cobertura, porque incurriste en una contravención, ¿sí? Ahora, si vos, bueno, y si haces una mala maniobra en U, yo no conozco ninguna maniobra en U que esté permitida en la ley de tránsito. Perdón, esto es muy importante porque muchas veces en el lenguaje nosotros describimos lo que en el Vox Populi se malentiende. No existe una maniobra en U que esté bien hecha. Es más, inclusive en los playones de supermercado y en los estacionamientos, cuando uno hace alguna maniobra de ese estilo, también está mal. ¿Bien? Por eso no está permitido la U. No, no está permitido. Y otra cosa, en general, y yo lo digo por los casos que me tocó relevar cuando trabajábamos con las asociaciones, con los departamentos de tránsito, vuelvo al tema del semáforo en rojo. La gente que pasa en rojo generalmente pasa en exceso de velocidad, porque una cosa va atada con la otra. Entonces está en una doble contravención. ¿Sí? Así que es todo un tema. Bien, volviendo Yo al... puedo, Sí, sí. perdón, puedo agregar que en estos casos de maniobra en U, Mm, alcohol, depende cuál es la gravedad, mm, está bien, nosotros tenemos que hacer los informes en base a lo técnico. Como vos decías la otra vez, la super te va a preguntar lo que dice la ley y vos tenés que claro, saber lo que se puede y lo que no se puede y en base a eso contestar. exacto. Con una demanda judicial, un giro en U lo tenés que pagar igual. O Ah, sea, independientemente de que el perito diga que no corresponde, ¿no? bueno, ahí... Porque, bueno, es una culpa grave digamos, siempre la culpa grave tiene que ver con una cosa grosera, Ujú, ¿no? Una cosa exactamente. grosera que sale de la media, alevosa, Ujú, que
muchas veces es difícil de probar. Como decíamos en las primeras clases, que en algún momento vos también lo mencionaste, lo que es difícil de probar, por más que nosotros digamos no corresponde, la maniobra hizo que el accidente se produzca, entonces el asegurado influyó con su mala maniobra en el resultado del siniestro. Igual es como que no lo llevan al punto de la culpa grave, o sea, lo rechazás administrativamente, pero judicialmente no es algo que camine demasiado bien. Claro, recuerden ustedes que en seguros, aparte, existe una figura que en el resto de la legislación no existe, que es la culpa grave. En el resto de la legislación existe culpa o dolo, punto. En seguro existe esta figura de la culpa grave que habla de aquel que con conocimiento técnico o sapiencia sobre la cuestión, aún así comete el error, que en ese caso no podría ser tomado como un error. Por ejemplo, un oficial de tránsito de un municipio que hace una maniobra en U. No puede él decir que desconocía la legislación. Un piloto de profesional, un chofer profesional que choca en exceso de velocidad, ¿sí? No puede decir que no sabía que en esa ruta no se podía ir a más de tanta velocidad. Bien, ahí es donde estas figuras. Pero como plantea Yamila, nosotros en la Super vamos a responder en función de lo que dice la legislación. En general, vamos a responder en preguntas múltiple choice de la Super, no, no hay cobertura, no, no hay seguro. ¿Por qué? Porque la legislación está hecha para defender el sistema. El problema es que en torno a la judicialización, después se permite casi cualquier cosa dentro del mercado argentino. ¿Es un problema hoy? Sí, es un problema enorme. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque te encontrás con que, llevado a términos judiciales, casi cualquier cosa se justifica. ¿Por qué? Porque la compañía tiene la trampa de que tiene la carga de la prueba. La compañía, para terminar de ganar la discusión, tanto en torno a fraude como en torno a culpa, tiene que tener la prueba. Si no la tiene, pierde todas las discusiones en mediación o en juicio. Y eso, Yamila, vos que sos profesional, lo debes ver bastante, bastante seguido. Sí, Sí, pero además lo que yo doy en la Tecnicatura de Seguros del IF, la materia de Derecho, y lo que yo le digo a los chicos cuando me preguntan qué pasa con los rechazos es que digamos, las reglas de juego en la parte administrativa va a ser la 17418, la 20091, todo eso, que usamos nosotros. Ahora vos entrás en el campo judicial y el juez no tiene solamente esas herramientas. Tiene derecho del consumidor, código civil, ley de sociedades, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que su análisis se abra mucho más y que termine resolviendo más por el código civil y el consumidor que por la ley de seguros, Y que aparte, es lo que nosotros... porque Claro. todos los que pasamos por la Facultad de Derecho sabemos que siempre la justicia en estos casos actúa en favor del asegurado casi por una cuestión de instinto, porque creen que la compañía es el fuerte en la ecuación y el asegurado es el débil. Entonces, ante la duda, prorreo y agarran y van a favor del asegurado, y eso desvirtúa la esencia propia del seguro, porque transforma a ese asegurado que quizás está tomando una ventaja o le está dando un derecho que no le corresponde, está perjudicando a los otros asegurados, no tanto a las compañías. A ver, Sí, pero eso más allá, sí, pero eso más allá de todo se define en otra instancia que no tiene nada que ver con la liquidación. O sea, uno bueno, como liquidador toma un concepto, después que que la compañía aseguradora deba determinar costo-beneficio en un juicio y todo lo demás, es una cuestión, digamos, más comercial o de compañía que no tendría que ver con el liquidador. bueno, eso y eso, ¿por qué es así, Karina? Totalmente, sí, obvio, sí, sí, No, 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 pero para siempre. que hay ahí un concepto fundamental de nuestra actividad. ¿Por qué? No, no, ahora huyo. Bien. No, porque porque debemos ser imparciales. no, Porque ¿dónde está actúas Gabriel? como un perito, actúas Gabriel como un perito se que... fue. Bueno, tenemos un alumno que trabaja para, como si te dijera, para la Municipalidad de Miami,
como perito de parte del Estado en defensa de los asegurados contra las compañías. Entonces, el laburo que hace un perito liquidador en Argentina, contratado por compañías, él lo hace desde el Estado, asesorando a los asegurados para que las compañías no se aprovechen. Es todo lo contrario. Ahora se fue, estaba recién acá en el chat. Entonces, pero en la Argentina lo que pasa es que la resolución de liquidadores establece que el informe del liquidador no es vinculante. O sea, vos podés plantear 100 argumentos de rechazo y la compañía dice pago igual. O podés plantear que tenés que pagar y la compañía dice no pago. El informe no es vinculante. Solamente se transforma en vinculante cuando ese perito, liquidador de la super, que ya hizo la práctica procesal y se transformó en perito del Poder Judicial, en una instancia judicial, el juez le da esa potestad de que su informe sea vinculante, porque a veces ni siquiera en esa instancia, a veces ese informe también va a manos del juez y es el juez el que dice si sí o si no, si le cree o no. Entonces, es todo un tema este. A ver, yo que doy teoría del seguro, les podría comentar que el seguro tiene cosas maravillosas. Por ejemplo, dentro del sistema capitalista planetario, es el último sistema solidario que existe entre pares, donde todos ponemos una cuota aparte para que cuando a uno le pasa algo, ese uno sea cubierto por el aporte de todos los demás. Cuando se permite que la justicia desvirtúe esto, haciendo que se paguen cosas que no corresponden, van en contra de todo ese sistema. Bien, entonces, y eso que pareciera que lo único que genera son pérdidas económicas para las aseguradoras, las pérdidas económicas para las aseguradoras se traducen en seguros más caros. Y esos seguros más caros se traducen en que hay menos gente asegurándose. Y en una sociedad estable y normal, de esas que nos gustan a nosotros, de países desarrollados, el seguro representa el 10% del PBI de su país. Y en Argentina representa el 2%, con suerte. ¿Por qué? Porque la propia sociedad se asegura a sí misma por si le pasa algo. Entonces, cuando hay una inundación, hay un sistema que contiene el daño que pasó. Cuando pasa algo en el campo y hay un granizo, un vendaval, lo que sea que pase, hay un instrumento y no es el Estado el que tiene que ir a poner la plata. Por eso en los países desarrollados se fomenta tanto la asegurabilidad. Pero también en esos países cuentan con reglas mucho más estrictas que las que tenemos nosotros, que como comentaba recién Yamila, llevado a instancia judicial es cualquier cosa. Eso lo vemos todos, desgraciadamente lo vemos todos. Pero bueno, volviendo a la tarea del liquidador, nosotros vamos a ser designados por una compañía para atender un integral de comercio que tuvo un siniestro. ¿Sí? En este caso, a diferencia de un combinado familiar, no solamente vamos a leer el contrato de póliza, no solamente vamos a leer la denuncia, vamos a fijarnos qué tipo de siniestro tiene, porque son mucho más complejos que los de hogar. Puede haber pérdida de mercadería, pérdida de cadena de frío, un RC, un robo, un incendio. Vamos a analizar qué es lo que pasó y cuando veamos que tenemos todo listo para consultarle al asegurado, nos vamos a poner en contacto con el asegurado para requerirle toda la información de los hechos, toda la información que constate que las sumas aseguradas en póliza están con su correlato en la realidad y toda la información pertinente a la existencia de ese negocio, ese comercio en tanto tal. ¿Esto qué quiere decir? Constancia de quit, habilitación, todos los requisitos para ese rubro que tenga el municipio donde está instalado. Bien, eso vamos a requerir todo eso y con eso vamos a empezar a armar la liquidación. Vamos a tener que tener mucho cuidado con que generalmente en los comercios hay un montón de cosas que no están aseguradas. Principalmente, ¿qué? ¿Qué creerían ustedes que no está del todo declarada y asegurada en los comercios, generalmente en Argentina? La mercadería. La mercadería es un grave, gravísimo problema. La mercadería en general en Argentina tiene altísimos porcentajes de mercadería en negro. ¿Y esto a qué coberturas afecta? Incendio,
y robo principalmente. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener que tener mucho cuidado. Vamos a necesitar quizás la asistencia de un Ricardo Villaverde que nos diga, escúchame, pedile que te pase el stock que tenía el 30 de enero y que te pase los remitos y las facturas de compra de ahí hasta acá, para ver dónde estamos parados. Que te dé a lo sumo de la mercadería que dice que tienen consignación, los remitos. Que si tuvo mercadería en comodato, que te dé los remitos. Que si tuvo... Bueno, y ahí construir. Hay un trabajo actuarial que también vamos a tener que hacer en esos casos, tanto para incendio como para robo. Entonces, vamos construyendo ahí una historia clínica de ese lugar, donde sabemos cómo era la póliza, si la póliza estuvo bien asegurada. En consorcio y en comercio, el infraseguro hoy por hoy en Argentina ronda entre un 30 y un 40%. Ya de movida vamos a tener un problema técnico ahí. Vamos a rezar porque se le hayan roto vidrios, no más que lo que uno liquida directo, y si la suma asegurada alcanza, alcanza, y si no, no importa. Pero cuando es mercadería, por robo o por incendio, es una lucha, ¿sí? Entonces, va a haber que verificar ahí bien toda la cuestión del stock. Va a haber que diferenciar lo que es la mercadería que está en consignación, que puede llegar a tener un valor diferente a la mercadería que fue efectivamente comprada y pagada, de la mercadería que fue vendida y que estaba pendiente de entrega. Eso también va a ser muy importante que lo tengamos en el análisis, porque va a ser lo que el asegurado nos va a reclamar. Nos va a decir, bueno, sí, esta mercadería que tengo acá, que estaba en consignación, el proveedor me la va a facturar el mes que viene al precio del mes que viene. Y ahí tenemos un tema también a resolver. Es muy contable la liquidación en comercio, ¿sí? Vamos a tener un valor muy diferente de la mercadería que estaba en exhibición en las vidrieras de la que teníamos en los stocks y en los depósitos. En el caso de incendio vamos a analizar el estibaje en el cual estaba la mercadería y si el lugar daba para el caudal de alojamiento de la mercadería. Va a haber mucha información a analizar, pero es importante que ustedes entiendan que va a ser fundamental verificar verificar las sumas aseguradas con el valor a riesgo como primer paso, para saber dónde están parados. Se van a encontrar ahí quizás con algún infraseguro. Ya ahí hay que agarrar y plantear que ya de los 10 millones que teníamos de suma asegurada de incendio, con un 20% de prorrata tenemos 8 ya. Y a partir de ahí vamos a seguir viendo a ver qué otra cosa se aplica. Porque aparte hay que construir un informe técnico para después explicarle al asegurado que cómo puede ser que él tenga 10 millones de pesos de suma asegurada y nosotros le estemos dando con un daño de 11,5. Eso se construye sobre la base de tener una buena explicación técnica. Bien, uno le explica que le va a respetar en alguna mercadería el precio de venta, pero en otra le tiene que sí o sí pagar al precio de compra, que lo que estaba en consignación necesita que le pida al proveedor que se lo facture para poder cerrar el precio. A mí me pasó en un caso eso, casi me mata. Me dice, ¿cómo le voy a pedir que me facture algo que ya no tengo y que se lo voy a tener que pagar ahora al toque cuando se lo podía pagar dentro de 90 días? Pero la compañía me decía, mirá, necesitamos cerrar el precio de eso. Entonces, esa mercadería que ya no estaba, tuvo que ser facturada y después se consiguió que la compañía le hiciera un adelanto de guita, pero para que la pagara. Pero bueno, son cosas que van pasando. ¿Por qué? Porque en la construcción de ese informe hay que empezar a poner cada una de las cosas en su lugar y ir cerrando los números, ¿sí? Si es un caso de incendio, van a tener seguramente... Perdón, Mariano. Y en ese Sí, caso, una factura pro forma del proveedor, ¿no sí. sería suficiente para establecer el precio? En tanto y en cuanto el proveedor acepte hacerlo, en tanto y Ok. en cuanto acepte hacerlo, no te olvides que en algunos casos, primero que hay proveedores a los cuales no se lo puedes pedir. Segundo, que hay proveedores que te dan en consignación sobre la base de que después te van a actualizar el precio, entonces te lo estiran para adelante lo más posible. Y hay proveedores que también dilatan el pago de su propio IVA, no facturándote. Mueven el stock, Exactamente. pero dilatan el precio. A ver, todo esto que estamos contando, que parece cocina impositiva, tiene mucho que ver con la realidad que se van a encontrar. Son casos muy, Exactamente.
muy complicados, son casos donde lo técnico es muy importante, donde el análisis del stock de mercaderías va a ser fundamental, donde el análisis de los daños en equipamiento va a ser fundamental, donde va a haber que ver qué se afectó, cómo se afectó y cómo se puede indemnizar, porque en general, como les digo, tanto en consorcio como en comercio se van a chocar con pólizas con mucho infraseguro y es muy complicado hablar con la gente. El comerciante está más desesperado que el dueño de casa que tuvo un robo. Sí, Sí, está yo te diría muy... que el problema más grave ahí es el negro, es Claro. la informalidad. El problema más grande es ese, entiendo yo. Ujú. Bueno, preguntas hasta acá. A ver, compañeros, Mariano, una consulta, ¿puede ser? todas las que quieran. Recién se hablaba, bueno, un caso de una carnicería o de un negocio que necesita las habilitaciones municipales y demás. Ujú. Si yo tomo el seguro, Sí, si la compañía tomó el seguro, sí. ¿qué le puedo discutir después que haya tenido azulejos, no haya tenido azulejos? ¿O se lo tengo que pedir antes el cumplimiento de las habilitaciones municipales, por ejemplo? Las compañías previendo ese tipo de situaciones, cuando hoy por hoy alguien va a suscribir una póliza, aparecen un montón de pantallas emergentes que dicen, todo esto es lo que tiene que cumplimentar una casa, medida de seguridad, un comercio, pa. Yo creo en general, y tengo alumnos productores, que eso le ponen siguiente y muy pocos lo leen. Una de las cosas es que para que el seguro exista, tiene que estar en torno a la ley, el comercio, el hogar, de la misma manera que si se te incendia un quincho que no está en los planos, no tiene cobertura, ¿sí? Un negocio que vende carne en mal estado y no tenía el lugar para poder depostar como corresponde, no tiene cobertura. Porque la Bien. compañía asume el riesgo que conoce y da por sentado que todo lo que está asegurando está en torno a lo que marca la ley. Después habrá un millón de discusiones de por qué no me lo preguntaste, a mí el productor no me dijo nada, a mí el productor me dijo que sí, la compañía debería haber inspeccionado, pero en lo que tiene que ver con el laburo específico del liquidador, vos imagínate esto, una persona demanda por la RC de provisión de alimentos, demanda y por una intoxicación. Y vos vas y resulta que el tipo, no te digo que te depostaba ahí adelante la vaca, pero casi. Y tenía, viste, el piso como cuando yo era chico, que tenían las tarimas de madera porque chorreaba abajo la sangre y el agua sucia y todo eso. O sea, Em, hoy por hoy no se permite más. Chicos, se va a cortar el audio, entramos de vuelta inmediatamente, así terminamos la charla. Entremos, inmediatamente entramos.